Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Hoy contamos con el testimonio de Carlos Rubio, un ex masón, ateo en diversos momentos de su etapa, que pasó por momentos muy duros y muy difíciles, de mucha confusión, incertidumbre, pero finalmente por el testimonio de un buen católico llegó a hacerse católico. Y hoy nos va a contar los detalles de su conversión. Bienvenido, Carlos. Es un gusto saludarte, amigo, y pues un saludo a todo nuestro auditorio. Muy bien, muchas gracias. Carlos, hace algún tiempo que venimos charlando por el chat, por diversos temas, propuestas de índole laboral, algunas cuestiones de colaboraciones diversas en el tema del canal. Y en algún momento surgió te puedo contar mi testimonio, que soy un ex masón. Uy, me interesa, listo, lo grabamos hoy. Bueno, listo, acá estamos. Acá estamos. Bueno, Carlos, no vamos a dar muchas vueltas. A ver, contanos un poco cómo fue tu origen. O sea, tu hogar, cuando te criaste, cómo comienza todo. Sí, bueno, mi mamá creo que como toda buena madre mexicana, trata, ¿no? En su momento, cuando los niños son pequeños, de acercarte al Señor. Y desafortunadamente no, creo que no lo hizo con mucho ahínco. También hay que comentarlo, mi mamá tuvo, como muchas creo yo, personas que crecieron en los años 60 con toda esta ideología hippie y que también tiene que ver con el comunismo, que estaba muy de moda en América Latina y el Caribe en esos años. Entonces, me parece que pues sí hizo un poco el intento, pero sin mucho esfuerzo. Por otro lado, mi papá siempre fue un ateo, convencido y además lo presumía. Él también fue masón, una persona muy brillante, eh, autodidacta. Para mí fue un ejemplo en muchos sentidos porque crece en una familia muy pobre, muy pobre. No puede ir a la escuela, tiene que ponerse a trabajar desde niño. Entonces, ya adulto, termina la secundaria, el bachillerato, estudia derecho, al mismo tiempo que mantiene a la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que por su mismo historial de vida, nunca fue cercano al Señor y al contrario, ¿no? Abiertamente incluso a veces blasfemaba. Entonces, en este contexto es que mi hermano y yo crecemos, ¿no? En una familia, pues creo, más apegada a la dinámica de el positivismo, del cientificismo, entre comillas, porque pues, realmente tampoco es que crecimos en un hogar muy científico, pero más apegado a esta lógica, ¿no? Y al consumismo, a la cultura popular. Entonces, en ese aspecto es que me educo, eh, estudio desde el bachillerato hasta la maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad pública más grande del país, eh, creo que de América Latina también, y como casi todas las universidades públicas en América Latina y el Caribe, pues es abiertamente anticlerical, pro izquierda. Hoy incluso, pues semilleros, creo que eso es lo mismo que ocurre en Argentina, los semilleros del progresismo. Entonces, es que ahí es donde me termino de educar y con una visión pues negativa, ¿no? De lo que te enseñan de la iglesia, con la leyenda negra, anticatólica, anti-española. Ese es el ambiente, ¿no? Con el que Una crecemos. pregunta, Carlos, esa universidad, porque las cosas que mencionaste son netamente anticatólicas, ¿no? El clericalismo, leyenda negra. ¿Cómo encaja el protestantismo ahí en esa universidad? ¿Les da lo mismo el protestantismo o son antiprotestantes también o es netamente anti-iglesia? No, creo yo que es completamente anticatólico. Eh, creo que hay mucho desconocimiento del protestantismo a nivel general en la sociedad mexicana, ¿no? Y incluso te encuentras con cuestiones como que eres católico o cristiano, ¿no? Dentro
de esta mentalidad de la gente que pues no le termina de quedar clara la diferencia entre una cosa y otra, pero creo yo que es más específicamente anticatólica. Y además de eso le sumas los escándalos de la iglesia y pues todo este ambiente lo que hace que no solamente te alejes de la Santa Madre Iglesia, sino que la veas como algo, como un cáncer, porque propiamente eso es lo que te enseñan. Aunado a esto, Leo, mi hermano desde muy joven se empieza a juntar con comunistas de radicales, ¿no? Del comunismo marxista, leninista, ortodoxo, de este pensamiento típico de Marx de que la religión es el opio del pueblo, de que abiertamente, creo yo, el comunismo satánico, desarraigándote de tu identidad, de tu cultura, de tu religión, de tu familia, pero que va muy bien con la rebeldía del adolescente, ¿no? Del jovencito. Y lógicamente mi hermano mayor pues influye un poco en mí en ese aspecto, ¿no? Empiezo a leer estos textos de Marx, de Lenin, de Enver Hoxha, de propio Stalin, y parece que pues hasta reivindicas, ¿no? Al Che Guevara y la dictadura castrista y ese tipo de cosas. En México en los años 90 se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y con estas banderas rojas y negras y todo esto intoxicante, ¿no? Que crees que es por ahí, por donde te tienes que ir, ¿no? Identificar con la rebeldía, con el antisistema, ese tipo de cosas, que es básicamente lo que te enseñan en la universidad. De hecho, cuando yo fui a la universidad, curiosamente, me tocó que en ese tiempo hubo una caravana de los zapatistas a la Ciudad de México y tocó que ahí en la facultad donde yo estudié, ahí estuvieron los zapatistas. Entonces, hasta como que te pones la boinita del Che sí, y traes toda esta lógica, ¿no? De que el sistema y que la iglesia y que todo eso es lo malo y la autoridad es negativa y todo lo que represente un rompimiento con ello es lo que debes de seguir, ¿no? Vos me habías contado, Carlos, fuera de cámara, algo de que estuviste con el tema de la masonería. ¿Eso fue antes de que vos te introdujeras con este tema de los comunistas o después? Eh, digamos que es, de hecho, al mismo tiempo, Ujú. porque mi hermano, yo debo decir que nunca fui comunista, ni iba yo a las marchas, ni nada de eso. Él como que me trataba de acercar a ese tema, pero por otro lado mi papá me intentaba jalar a la masonería. ¿Tu papá era masón? Entonces, sí, mi papá era masón, no del rito en el que yo me inicié, pero sí era masón, sí fue iniciado él también. ¿Cuál sería la Este, diferencia? Perdón por la ignorancia mía y de otras personas. ¿Cuál claro. sería la diferencia de un rito u otro? Sí, hay varios, hay varios. Digamos que los tradicionales, en el donde yo me inicié, es el rito escocés, antiguo y aceptado, que es como que el más antiguo, ¿no? El de corte británico. Hay otro que es el rito de York, que también es británico. Pugnas internas, es algo bien curioso porque eh, quizá algunos de los miembros de tu auditorio se sentirán ofendidos, pero ahora que entiendo un poquito, ¿no? Del pensamiento protestante, es muy parecido, porque hay pugnas por el poder, por el control de las logias, porque además hay mucho dinero ahí, ¿eh? Y cuando alguien no está de acuerdo, se va y funda otra logia. Quizá del mismo rito, quizá no. En el caso de mi papá, él formaba parte de algo que le llaman el rito nacional mexicano, que tengo yo entendido, digo, tampoco soy un experto, pero tengo yo entendido que es al que pertenecía Benito Juárez, este presidente que tuvimos a mediados del siglo XIX y que fue iniciado, fue masón, abiertamente masón, la mayoría de los presidentes mexicanos lo han sido, y él inicia o forma parte, ¿no? De este rito nacional mexicano, que a diferencia, por ejemplo, de donde yo estaba, ahí se aceptan mujeres en el nacional mexicano y tienen otro tipo de prácticas que acá no, porque acá se considera que es como lo más ortodoxo, ¿no? Lo primero que hubo.
Entonces es muy curioso porque así es. Si no estás tú de acuerdo con ellos, te separas con un corpúsculo de gente, con un grupo de tus allegados y te vas y fundas otra logia, ¿no? O incluso fundas otro rito. Entonces, así es. De hecho, a la logia a donde yo iba y cada semana pues ahí iba a los rituales y a las tenidas, se le llama tenidas. Es un edificio muy grande con muchísimos templos, como cuartos, ¿no? Unos más grandes, otros más pequeños. Y entonces las logias, pues a ti te toca el templo número X, y sales tú y entran otros, y sales y el otro mientras está en otro diferente. Entonces es como si fuera algo parecido a un hotel, donde tú pagas y entonces te permiten que tu logia esté ahí, pero pues ya no estás contento, entonces te separas, fundas otra y pides permiso como para adherirte al rito, ¿no? Que en este caso, donde yo pertenecía, la logia que yo pertenecía, formaba parte de la Gran Logia, creo que se llama la Gran Logia Valle de México. Disculpa que no me acuerdo, pero ya tiene muchos años de eso. Entonces, dentro de la Gran Logia Valle de México, pues hay muchísimas logias que forman parte de este grupo, ¿no? De esta como confederación. Pero pues si tú no estás a gusto, vas y te fundas otra y ya buscas adherirte a esta confederación o a otra, así. Entonces, mi papá no formaba parte del mismo rito del que pertenecía yo. Y hay como cierto orgullo, ¿no? Que vuelvo a repetir, ojalá, y no lo estoy haciendo con el ánimo de insultar, que quede claro, pero sí encuentro ciertos paralelismos, ¿no? Con el mundo protestante, porque nosotros nos sentíamos orgullosos, ¿no? De ser como que del rito más antiguo y el más aceptado en el mundo, y he visto muchos videos en donde pues hay algunos hermanos protestantes que ellos se sienten orgullosos de ser como que de los reformados, como que de los primeros, pero a su vez dicen, no, es que los más nuevos, como los adventistas y los pentecostales, ellos no, ¿no? Como que ellos son otra cosa, nosotros somos como los más antiguos. Aquí era algo similar, ¿no? Nosotros nos sentíamos como que orgullosos de ser de este rito más antiguo, de los primeros, pero los otros como que no, porque son más nuevos y como que se desviaron en algún momento y aceptan mujeres y como que es otra cosa ahí rara, ¿no? Sí, a Entonces, ver, progresismo versus conservadurismo. sí, algo muy similar, muy, muy similar. ¿Y cómo Eh, son los métodos de captación, Carlos? Porque vos me decís, bueno, yo no era, está bien, vos tenías un padre que era masón y que cuando estabas en la universidad entraste a la masonería, pero ¿cómo? Pero no fueron los del rito de tu padre los que te captaron, fuiste, digamos, de alguna manera aceptaste la idea de la masonería quizás por tu padre, pero los que te captaron fueron en la universidad. ¿Cómo es que hacen captación de gente en las universidades? no por las universidades. En realidad mi papá me acercó a ellos, no me acercó a donde él estaba, Ajá. sino que me dijo, mira, tengo a alguien conocido de donde yo estudié en la universidad y él forma parte de este otro grupo, de esta otra logia, mejor acércate con él, ellos tienen como que un poquito más organizado esta situación y pues me parece que es una persona con la que te puedes acercar. Entonces me acerqué con ellos, pero básicamente es por invitación. O sea, tú le ves potencial a una persona y ¿Potencial la de qué? invitas. ¿Qué Um, buscan? creo, yo no sabría decir si en todos los casos es igual, pero como más un perfil más intelectual, como alguien que esté más acercado a las letras, por decirlo de alguna forma, o al menos donde yo estuve. No sé, no puedo hablar por todos porque me imagino que la gente tiene formas distintas, pero generalmente es por invitación, porque tienes un conocido y es mucho de padres a hijos, familiares. Es un tema muy, muy, muy en ese sentido, generación y generación, ¿no? Pero no hacen como tal proselitismo, que Ok. estén buscando, vengan y quédense aquí, eh, pero sí cobran cuotas, entonces no es un asunto económico, me parece a mí, o por lo menos donde yo estaba, sino más bien es eso,
como que tú ves en esa persona, pues mira, como que tiene ciertas dotes intelectuales, creo que esto le podría gustar, creo que le podría llamar la atención, y entonces te acercas, y por lo menos donde yo estaba, acudes semana con semana por un periodo de tiempo pues indeterminado, ellos deciden, y te dejan lecturas, hacen un análisis de las lecturas que te dejaron, te preguntan tus opiniones, un trabajo creo, ahí por lo menos donde estaba yo, muy, muy intelectual, lo que a la gente como a mí, que de mi pecado pues es ese, ¿no? El de la soberbia, me gusta, ¿no? El investigar y el andar rascándole aquí y el andar aprendiendo cosas nuevas, pues aprendes ahí cuestiones que no te enseñan en la academia, ¿no? Por ejemplo, yo que estudié pues más bien humanidades y ciencia política, pues no vemos filosofía, no vemos lógica, no vemos música, no vemos nada de eso. Entonces, pues te llama la atención. Son cosas que no conoces, estás aprendiendo algo nuevo y pues eso hace que despierte tu curiosidad, ¿no? Ok. Y, a ver, es sabido que la masonería tiene mala fama, por lo menos dentro del ambiente católico. Es una guerra constante y declarada, abierta, entre la Iglesia Católica y la masonería. Porque la Iglesia Católica sabe que en los grados más altos de la masonería hay incluso vínculos con el mundo espiritual maligno. ¿Ok? Claro. Pero también es sabido que en los niveles más bajos, porque tienen como diferentes niveles Claro. dentro de la masonería, también es sabido que en los niveles más bajos nada se sabe de eso, nada se sospecha de eso, sino que a medida que vas progresando, digamos, ascendiendo en la jerarquía, de a poquito te van acercando cada vez más al pensamiento que reina y gobierna arriba. ¿Vos hasta dónde llegaste? ¿Estuviste solamente en los niveles más bajos? ¿Cómo son, en todo caso, si es que te tocó saberlo, estos Sí, escalafones? sí, es un asunto muy hermético en ese sentido, ¿no? No te permiten saber qué es lo que viene más adelante. Pero sí te Eh, revelan que hay grados. sí, 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 sí. Dependiendo del rito, pues es la cantidad de grados que hay. En el escocés antiguo y aceptado son 33 ritos. Todo es simbólico, todo tiene un sentido doble, ¿no? El exotérico y el esotérico. Todo es, incluso otro, te hablan de otro, de un tercer nivel que es como más trascendental, pero eso no te lo enseñan. O sea, eso, como tú bien lo estás diciendo, eso tienes que lo ganando, ¿no? Sí. En la medida en la que vas avanzando. Solo a los aprobados los pasan al siguiente nivel y les revelan según si su ideología o su forma de pensar encajaría con la del siguiente. Por ejemplo, si vos sos todo bondad, puro amor y querés hacer las cosas buenas como te lo enseña la Iglesia Católica, no te van a ascender, porque eso va de alguna manera en contra. O sea, no te ven como potencial para incorporarte a la masonería, pero no te ven como potencial para ir subiendo, porque tu forma de pensar es generosa, no egoísta. Sí, probablemente. La verdad es que no lo sé. Yo me quedé en el primer nivel, que es el aprendiz. Eh, sí lo pasé. Digamos que presentas una serie de pruebas y las aprobé. Ya estaba listo para la ceremonia para ascenderme al segundo nivel, pero lo dejé por otras cuestiones ajenas, ¿no? Conseguí trabajo en otra ciudad, aquí en México, entonces me tuve que mudar. Me alejé, allá en esa otra ciudad donde estaba viviendo, pues sí me acercaron, me dijeron, mira, ahí está, para que te acerques a los masones allá, pero nunca fui. Entonces, y ahí me empecé a alejar, ¿no? Y al final, pues no continué, ahí me quedé. No te lo enseñan, pero tú empiezas a sospechar cosas, porque, por ejemplo, en el templo, donde se llevan a cabo los trabajos, hay en las paredes, um, no sé cómo describirlo, haz de cuenta tú como si fuera una pintura o el marco de una pintura, pero está cerrado como con puertas y un candado. Entonces, tú no puedes abrir esas puertas y ver lo que está ahí colgado y realmente no lo sé, te soy muy honesto. No sé si había pinturas o había ahí alguna cosa rara, realmente no lo sé,
porque nunca llegué al nivel en donde, como dices tú, se te empieza a revelar eso otro. Sin embargo, sí debo saber, mejor dicho, sí debo decir que, pues yo investigando por otros lados, pues sí te das cuenta que abiertamente son prácticas, pues que no son de Dios, que son del enemigo. Ves mucho al Baphomet, que pues hombre, yo no sé cómo alguien puede decir, es que eso representa la sabiduría o algo así, porque abiertamente pues es un macho cabrío, bueno, es ¿Les una hacen especie creer de eso? humanoide. ¿Mandé? ¿Les hacen creer eso que representa la sabiduría? ¿No nunca les dicen que es un Sí lo ídolo que crees, representa a Satanás? sí lo crees, porque es un adoctrinamiento, paso a paso. O sea, te dicen, es que aquí puede entrar cualquiera. No importa que seas católico, musulmán, judío, todos somos hermanos. Y entonces tú dices, bueno, pues si aceptan de todo, pues será verdad. Y porque también hay que aceptarlo, ¿no? Es abiertamente conocido que gente dentro de la iglesia pues han formado parte de la masonería, incluso gente de alta jerarquía, ¿no? Obispos, incluso se habla de cardenales que formaron parte o que forman, no lo sé, parte de esto. Entonces tú dices, bueno, pues si ellos están ahí, pues entonces quiere decir que no está mal, ¿no? No es algo malo. Eh, mucho, hay mucha ambigüedad, ¿cómo decirlo? Relativismo. Es que no todo lo que es bueno pues es completamente bueno. Y no todo lo que es malo, pues es completamente malo. Entonces empiezas a ver cuestiones como del orientalismo también, como el símbolo del yin y el yang, que ya ves que pues como que el blanco gira hacia el negro y el negro hacia el blanco, pero el blanco tiene un puntito negro y el otro al revés. Entonces te meten esta idea de que el dualismo pues no está tan dual, ¿no? Como que lo bueno pues ni es tan bueno y lo malo no es tan malo. Eh, que eso yo entiendo porque parte de lo que, de hecho, hice mi tesis de maestría sobre ello, entiendo que la ética protestante no logra concebir esto porque en general entienden eh, el dualismo pues como tal. O sea, lo bueno es bueno y no puede ser malo, y lo malo es malo y no puede ser bueno. Entonces no hay como puntos medios. Pero, pero pero en esta filosofía orientalista sí. Entonces, como que ni lo malo es tan malo, ni lo bueno es tan bueno. Entonces, sí me explico. Entonces, o puedes hacer algo malo, pero tener una buena intención, y entonces ya no está tan mal. Entonces, este tipo de ideas, que además es mucho hoy en día, los que sigan el mindfulness y ese tipo de cosas, lo podrán entender. Que, pues mira, realmente entonces quiere decir que el demonio no es tan malo porque lo creó Dios, y si es Lucifer, pues hace el que trae la luz, entonces nos quiso iluminar. Entonces ya no empiezas a ver las cosas tan blanco y negro, sino empiezas a verlo todo como muy gris, y poco a poco pues esto se te va metiendo en la cabeza, y pues llegas a un punto en el, como bien tú señalas, yo me imagino, porque nunca llegué ahí, a que llegas a un nivel en donde pues ya eso no lo ves malo, ¿no? Sí, me llama la atención la cantidad de parecidos que hay entre las cosas que vos decís y el modernismo. No, El totalmente. pecado mortal no es tan mortal, el pecado no es tan pecado, lo bueno no Claro, es tan malo, lo malo no es tan bueno. Los protestantes, y bueno, pero creen en Cristo, entonces deben ser más o menos buenos. O sea, no importa que ellos estén mandando almas, pero para abajo, pero a rolete, no importa, porque como creen en Cristo, entonces tenemos que... O claro. sea, toda esta confusión que vos mencionás, que son la ideología de la masonería, es la que se permea en aquellos, como bien dijiste, sacerdotes y cardenales y obispos, que están acusados de ser miembros de la masonería, algunos de ellos incluso están probados y demostrados, ¿sí? Y Claro. que son los que muchas veces están defendiendo el progresismo o el modernismo. Y por eso Sí, la Iglesia Católica tiene estas grandísimas luchas entre, bueno, a veces se van los extremos, ¿no? Porque siempre están los extremos opuestos, ¿viste? Está el hiper recontra hueso colorado del conservador y el hiper recontra hueso colorado del modernista. Y en el medio está todo el mundo, a ver, no sabiendo para qué lado mirar, ¿sí? Eh,
Pero justamente esto que vos estás mencionando, esta ideología de todo es más o menos bueno o más o menos malo, cómo ven a los protestantes, o esa ideología de, bueno, no es que Dios ha dictaminado esto, pero si estás para la izquierda de esto, bueno, podés estar para la izquierda, aunque hoy Dios haya puesto un límite ahí, no importa, vos podés estar un poco, transgredir el límite y todavía va a seguir estando bueno porque con la intención, con la buena intención subsanás lo malo del Claro. acto en sí mismo. Entonces, esa forma de pensar que ha permeado y que es muy propia, digamos, del modernismo, es lo que vos me estás contando. Y claro, es inevitable ver que la relación que hay entre los progresistas, ¿sí? Que procuran este ecumenismo interreligioso, no es ni más ni menos que el mismo reflejo de la masonería, que no le da lo mismo si sos católico, Claro. protestante, judío, musulmán, vengan todos adentro porque al final de cuentas todos están bajo la misma pirámide de, de la masonería. Sí, y tienes toda la razón, porque a pesar de que nos convencen, ¿no? Cuando entras de que tú eres de estos elegidos, ¿no? Ahora tú eres el que posee este conocimiento místico y oculto que nadie más tiene. Y entonces, tú mira, fíjate quién fue masón, ¿no? Y te hablan de personalidades espectaculares a lo largo de la historia y te dicen que la masonería viene de la Grecia y del Egipto antiguo y entonces es mucho más antigua que el cristianismo y es más, y te hablan una cantidad espectacular de aberraciones, ¿no? Como que Cristo es de estos también, era de estos iluminados, Jesús, igual que Mahoma y que todos los demás, ¿no? Y Buda y no sé. Eh, entonces, y tú eres, ¿no? Tú vas a formar parte de este grupo, de esta élite de elegidos, de escogidos, etcétera. Que, que, pero hay que recordar que realmente la masonería es hija de la Revolución Francesa, de este pensamiento positivista, de todos estos occidentales totalmente anticatólicos que tienen la intención de destruir a la iglesia, ¿no? De Voltaire, de Robespierre, de Rousseau, de Thomas Hobbes, de todo ese pensamiento secularista de separar la iglesia del Estado y acabar con la tiranía de la iglesia católica y impulsando, ¿no? La leyenda negra. Entonces, eh, por eso es que hay tantas similitudes, porque la masonería nace de esto, ¿no? Nace de la idea de que esta es una suerte de religión de unos cuantos ilustrados, de unos cuantos elegidos a lo largo de la historia de la humanidad, etcétera. Entonces, pues tú dices, ah, caray, pues cualquier semejanza con las sectas que nacen en Estados Unidos es pura coincidencia, ¿no? Que nosotros somos los elegidos y etcétera. Pero sí, sí hay muchas similitudes. Y ahorita dijiste algo que he escuchado en muchos debates, sobre todo de José Plasencia y de Santiago Alarcón con hermanitos separados, en donde ellos les dicen, bueno, si quieres que me regrese al protestantismo, bueno, dime a cuál, ¿no? ¿Cuál es el cristianismo, el que tiene la sana doctrina, ¿no? El que sí tiene la buena interpretación. Pero al final de cuentas, ningún protestante se atreve a decir que los demás son herejes, ¿no? Los únicos herejes son los católicos. Pero un presbiteriano no dice que el metodista o el luterano no va a decir que el bautista es hereje, porque todos somos como hermanos. Eso es lo que yo he escuchado, ¿no? Todos somos como que no nos contradecimos, ¿no? En lo esencial o en lo fundamental, todos somos como de lo mismo. Entonces, aquí es muy parecido. Entonces, no importa si tú eres blanco, si eres moreno, si eres africano, si eres musulmán, o si eres árabe, o si eres quién sabe qué, todos cabemos, todos somos parte de esta masa sin identificación, sin personalidad, y por eso es que es tan exitosa al fin de cuentas, porque tú te sientes identificado, te sientes especial, y al final de cuentas, pues terminas creyendo que todos los demás están perdidos, equivocados, y que se van a ir, como en el sentido cristiano, ¿no? Se van a ir al infierno, pero yo soy el salvo. Entonces aquí es muy parecido, ¿no? Pero aquí no eres salvo, eres iluminado. Aquí tú eres escogido, tú eres, te separan de la chusma, ¿no? De lo demás. Entonces, eso hace que, como en cualquier otra secta, pues te haga sentir, formarte parte de algo, ¿no? ¿Y cómo es que comienza tu camino de regreso?
Eh, yo, yo, yo creo y soy firme creyente de que el Señor es un buen padre, en toda la extensión de la palabra. Aquellas personas que nos estén viendo ahorita que no son padres, quizá no lo van a entender, porque esto lo entendí hasta que yo fui padre. Entonces, yo soy firme creyente de que Dios nuestro Señor es un padre, es un buen padre, y como todo buen padre, te llama la atención cuando te la tiene que llamar, te castiga cuando te mereces el castigo. Desafortunadamente, pues somos hijos muy rebeldes y hay algunos que nunca terminan de entender. Algunos sí, otros no. Un Entonces, segundito, Carlos, perdón la interrupción, porque vos estás sí, diciendo Dios como Padre, pero eso implicaría que vos necesariamente tenías el bautismo católico. sí, desde luego. Ok, Yo, no, porque no recuerdo si lo mencionaste, tenías el bautismo católico. ¿Algún otro sí, sacramento? sí, desde luego, la primera ¿Confirmación? comunión y la confirmación, sí, desde luego. Ok, entonces ahora sí me cierro un poco la idea. O sea, Dios te había sellado como hijo suyo en el bautismo, y ahora entonces vos estás viendo cómo Dios empieza a obrar para tu regreso. Sí, desde luego. Sí, sí, sí. Bendito sea Dios porque solo es por su misericordia. Desafortunadamente hay algunos hijos rebeldes que aunque les jales las orejas, pues no entienden, ¿no? Eh, yo quiero pensar que a pesar de ser el peor de los pecadores y todavía seguirlo siendo, creo que yo sí escuché el jalón de las orejas, ¿no? En el momento en el que nuestro Padre me lo dio. Sí, fíjate que dentro de todos estos errores, lógicamente empiezo a dar clases muy joven, tenía creo que 27 años cuando empecé a dar clases en la universidad, y obviamente pues inmerso en toda esta confusión ideológica y filosófica, eh, progre, obviamente como casi todos a esa edad, este, yo pro aborto, claro, no te llamas pro aborto, ¿no? Te llamas pro decisión o el eufemismo que utilizan Sí. de moda, pro decisión y pro LGBTX, Y y Z y pro todo lo que se te pueda ocurrir, y enseñándolo además, ¿no? Y tenía alumnos, tenía una alumna cristiana, me parece que evangélica, la verdad es que nunca me detuve a platicar con ella, pero en el sentido, yo la veía en un sentido pues casi despectivo, como aquel que se siente más, ¿no? Te ve menos porque yo soy científico, ¿no? Y yo soy de los elegidos y tú estás esclavizado a tu religión y a tu fe y etcétera. Entonces, bueno, en este contexto es que a mi hermano, que él es abogado, le empieza a ir muy mal en su trabajo, incluso lo amenazan con meterlo a prisión, que fue un periodo de tiempo muy, muy corto. Yo no vivía en la Ciudad de México, yo estaba viviendo en esta otra ciudad que te comento, en Guadalajara. Entonces no me tocó ver tan de cerca el sufrimiento de mi hermano, pero en un periodo de unos cuantos meses, ¿no? Su hoy esposa pierde a su bebé no porque ella haya abortado, sino por una cuestión de salud. Este, ¿De Pierde a salud su de ella o bebé, del bebé? perdón, ¿De salud de ella o del bebé? de ella, sí, de ella. No sé qué problema tenía, pero pierde al bebé, y poquito tiempo después le da cáncer a mi hermano, un cáncer muy agresivo. Entonces, todo eso pasó en unos cuantos meses, ¿no? Y no, no, no escapa a esta lógica que venimos platicando de ambigüedad, de que todo es gris, de que nada es bueno y es malo. Él se preguntaba a sí mismo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo si soy bueno, no? En el entendido en el que la mayoría de las personas creen eso, ¿no?
es que yo no asesino, yo no robo, yo no soy violador, yo no soy la peor escoria, entonces, ¿por qué me pasan todas estas cosas a mí? Eh, entonces, su esposa, que ya se había acercado al Señor, lo empieza a acercar a él y lo empieza a jalar, ¿no? Empiezan a ir a misa, empiezan a ir a retiros, y mi hermano cambia su vida de forma radical, deja el comunismo, de repente ya va a misa, se casa por la iglesia, empieza a ayudar en un, eh, no estoy seguro cómo se le llame, pero en un lugar donde acogen a drogadictos y a un grupo de ayuda, ¿no? De drogadictos, alcohólicos. Entonces empieza a ayudar ahí, deja el alcohol, que esa era también una cosa que lo trastornaba bastante, y su vida cambia así. De repente le empieza a ir súper bien en el trabajo, los doctores se cura del cáncer, bendito sea Dios, y le habían dicho que no iba a poder tener hijos por las quimioterapias y por todo lo que le pasó. Además fue un cáncer testicular, entonces lo tuvieron que operar. Y, hombre, pues uno dice, pues ya no vas a volver a tener hijos nunca más, ¿no? Por todos los químicos y todo el proceso que viviste. Y después de eso tiene 4 hijos. Bendito Dios. Sí, y ya le pararon porque pues creo que ya la edad ya no les daba, pero tuvieron 4 hijos. Le empieza a ir muy bien. Se veía muy feliz, muy pleno. Entonces, en ese proceso de su cambio, sucede que en la única universidad donde estaba dando clases en aquel entonces, no recuerdo el año exactamente, pero en la cena de fin de año que le hacen a los maestros y al personal administrativo, ahí, ¿no? Como que la cena de fin de año de toda empresa, porque era una universidad privada, los abrazos y ya sabes. Entonces, mi jefa, la coordinadora de las carreras donde yo estaba dando clases, me llama a su oficina. Yo dije, bueno, me quiere dar el abrazo de fin de año, no sé, ¿no? Algún reconocimiento, algo. Desearme feliz Navidad, no sé, faltaban un par de semanas, cuando mucho, para Navidad. Y me dice, oiga, maestro, no le voy a poder dar trabajo el siguiente cuatrimestre porque dice que tenemos recortes y usted salió ahí en el sorteo de la... Yo me quedé, oiga, maestra, pues ¿cómo me dice eso? Faltando unos días para Navidad, donde ya no puedo conseguir trabajo en ningún lado, donde ya en todas las universidades ya se asignó la matrícula y todo para el siguiente semestre. Entonces, ¿qué espera que yo haga? No, pues lo siento mucho y disculpe, y listo. Entonces, eso aunado al hecho de que hoy con mi esposa no podíamos concebir, tenemos ya años buscando tener un bebé y no podíamos, ya habían pasado 5 años y no podíamos concebir. Entonces, de repente sin dinero, ni para pagar la renta, una situación pues, sumamente complicada, ¿no? Y yo veía cómo mi hermano, su vida había cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque se acercó a Dios, porque iba a misa, porque ayudaba a los necesitados, porque ya había dejado atrás todo eso, ¿no? Entonces, y pues digo, bueno, ok, le acepto a mi hermano el ir a un retiro. No me ayudó mucho a mí, no fue este retiro como que a mucha gente le pasa de que regresa y alabados a Dios, aleluya, y no, a mí la verdad es que no me funcionó de esa forma, pero sí me empezó a llamar la atención. Entonces dije, bueno, pues empecé a orarle a Nuestra Santísima Madre. Y soy muy devoto de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, evidentemente de la Virgen de Guadalupe, porque pues, soy mexicano, ¿no? Y creo que no existe un mexicano que no sea guadalupano. Entonces, excepto los jóvenes, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahorita, que todos andan metidos en estos temas del progresismo y eso. Pero yo no sentía a Jesús cerca. O sea, yo no me identificaba con Jesús como mi Salvador. Es más, o sea, yo ni siquiera entendía, ¿no? ¿Cómo es que me puede salvar a alguien que está representado ahí, colgado en la cruz?
como derrotado mucho este pensamiento, ¿no? De que pues, ¿cómo es que lo tienen ahí en la cruz? Además, mi mamá tiene un crucifijo en su casa muy bonito de la preciosísima sangre del Señor, que es un crucifijo, un Cristo con mucha más sangre, ¿no? de lo habitual. Entonces, pues yo decía, ¿cómo es que es? ¿Cómo es eso, no? No lo entiendo. ¿Cómo es que es mi Salvador, no? ¿Cómo es que es mi Padre? Si yo lo veo ahí y los romanos lo crucificaron, no lo entiendo. Pero sí me acerqué a María, porque puede ser 20,000 razones, ¿no? He escuchado muchos análisis, incluso sociológicos, de que el latinoamericano, que es más comunitarista, es más apegado a su mamá, y por ahí podría ir la razón. Evidentemente el mexicano, pues tenemos aquí muy cerca a la bendición de tener a Nuestra Señora de Guadalupe, y ahí la tilma de San Juan Diego, que tiene 500 años. Ahí verdaderamente una teofanía, es inexplicable, es un milagro lo que tenemos aquí. Y empiezo a orarle a ella, ¿no? Empiezo a orarle a María, y mucho esta frase, ¿no? Extendida de que no recuerdo qué santo lo dijo, pero que no temas amar a María porque nunca vas a amarla más que a Jesucristo, y esta idea de que María te lleva a Jesús. Ese es mi caso, ¿no? La Santísima Madre me fue llevando de la mano hacia Jesucristo, y empecé, ¿no? Poquito a poquito, a ir a misa y a llevar a mis niños, a mi señora, y nos empezamos a acercar poquito a poquito, y el Señor nos habla de formas que, en mi caso particular, que siempre fui muy, muy método científico, muy racionalista, muy esta lógica de que si no lo veo, no lo puedo entender, ¿no? De que si no lo puedo contar, no lo puedo medir, entonces no existe. Me empieza a acercar en ese sentido, y mi vida cambia impresionantemente, ¿no? Es que para alguien que todo lo entiende desde la razón, hay cosas que son completamente irracionales. Lo que sucede es que de pronto, a la mitad del semestre, me hablan de una universidad. Oiga, maestro, y me encanta decir esto, mi estimado Leo, porque cuando fui a dejar papeles a esa escuela, el jefe de la licenciatura me dice, mire, maestro, pues es que ya vino usted muy tarde, ya tengo todas las clases asignadas, pues ya no puedo hacer nada, pero déjeme su currículum, ¿no? Y pues, si hay algo, listo, pues, ahí se lo dejo. Como a las 2 semanas me llaman, y te lo digo textual, me dijo, profesor, yo no sé a quién usted le reza, pero me acaban de dejar un maestro que ya no puede dar estas 2 clases. ¿Las quiere? Échemelas. Oiga, pero el horario está muy feo. No importa, démelas, necesito trabajo. Y es textual, te lo digo, maestro, yo no sé usted a quién le reza. Esas fueron sus palabras exactas. Entonces, para mí fue como una cachetada, porque, hombre, pudo haber dicho 20,000 otras cosas, ¿no? Pero el que haya usado esas palabras, pues para mí fue, esto es lo que tú estabas buscando, esta es la respuesta a lo que tú estabas buscando, a lo que tú estabas preguntando, a lo que necesitabas. Y literal, amigo, el horario era verdaderamente terrible. O sea, el lunes, ¿hace cuánto tú? Era como de 7:20 de la mañana a 8:45, el martes era de las 10:30 a las no sé qué, y el miércoles, o sea, una cosa espantosa. Un día iba temprano, otro día iba a la tarde, y así. Y al poquito, a los días, unos cuantos días después, no sé cuánto, pero no fue ni una semana, un colega mío, un amigo muy querido, me dice, oye, Carlos, fíjate que no puedo terminar la tesis de mi maestría. Entonces estoy súper atorado, agarré 4 clases en esta universidad, y pues no sé si quieras agarrar 2 materias de las 4 que tengo. Le dije, mira, amigo, acabo de comprometerme con esta nueva escuela y el horario está feísimo.
pero si quieres, vemos horarios y las que tú me quieras dar, pues adelante. Ok, lo platicamos. Y después me vuelve a llamar y me dice, ¿sabes qué? Mi jefa dice que no te puedo dar la mitad, que las agarras todas o nada. Y yo, híjole, pues ¿qué horarios tienes? Pues mira, el martes hasta ahora, el miércoles por acá y así. Entonces, empató de una manera espectacular, como te decía fuera de cámaras, como si fuera juego del Tetris, donde todo encajó así. O sea, podía salir de un campus, ir corriendo, subirme al metro, o no sé cómo le llaman ustedes, al subterráneo, al transporte público, y llegaba corriendo, pero llegaba a la otra clase y llegaba a checar. Saliendo de esa clase me regresaba en la tarde a esta universidad y al otro día lo mismo, y entonces iba y O venía. sea, en cuestión de Pero 2 o 3 semanas ya tenías la agenda completa de trabajo de 7 de la mañana a 7 de la tarde. todo el día corriendo de arriba para abajo, pero de una forma que estadísticamente, yo no sé, no estudié matemáticas, pero si tuviéramos aquí un matemático y nos pudiera sacar la probabilidad de que empatara perfectamente los horarios, que me diera tiempo de ir y venir y de irme comiendo algo en el camino luego regresas y eso, me parece que sería imposible, honestamente imposible. Estadísticamente irracional, o sea, no hay forma de explicar eso desde el punto de vista científico y evidentemente las casualidades pues no existen, o sea, no hay forma de entender esto de otra manera desde el punto de vista racional más que fue un acto de Dios, por intercesión de nuestra Santísima Madre. Y, y después, poco tiempo después, muy poco tiempo después, me llaman de otro trabajo, de un trabajo de una persona que es muy conocida aquí en México, que hace televisión. Yo le mandé un tweet, no tenía ningún contacto con él, le mandé un tweet, tal cual le dije, oiga señor, mire, pues yo no sé en qué lo puedo ayudar, yo estudié esto, pero me gustaría trabajar con usted. Así como quien avienta un disparo al aire y le pega un pato, así, ¿no? Y el pato te cae ahí. Entonces, me llaman de su oficina días después, hola, ¿tiene usted una entrevista con esta persona y quiere venir tal día? Sí, voy. Y total, pasa también que en ese tiempo, el que todavía al día de hoy sigue siendo mi jefe, uno de sus clientes era una clínica de fertilidad. Entonces se me ocurre decirle, oiga señor, pues mire, mi señora y yo no podemos concebir y cree que haya oportunidad de que nos eche la mano, que nos ayude ahí con ellos. Ah, sí, no te preocupes, yo con mis clientes generalmente hacemos intercambio. Yo le hago comerciales y ellos nos echan la mano y entonces vea que te vean. O sea, un tratamiento que hoy sé, y lo quiero aclarar, hoy entiendo que la fertilización in vitro es algo que la iglesia muy claramente dice que no se tiene que hacer porque se fertilizan embriones, hay bebés ahí que no sabes qué sucede y hoy no, y ahora que tenemos esta conciencia, mi esposa y yo nos preguntamos qué habrán hecho con todos esos embriones porque al principio, hombre, eran 13 y luego dicen que solo son 7 y luego ya nada más te dicen que son 3 y bendito sea Dios, hoy tenemos mellizos, de esos 3 pegaron 2, pero pues, te dicen, no, es que los otros no se lograron, o cualquier cosa te dicen y pues tú lo aceptas, ¿no? Pero pues, no sabemos realmente qué es lo que hagan con esos bebés. Entonces, hoy sabemos que con el conocimiento que tenemos de lo que señala muy claramente la iglesia en ese sentido, si hoy tuviéramos la oportunidad de hacerlo, no lo haríamos. En ese tiempo, pues lo vimos como una bendición de un tratamiento muy costoso que no hubiéramos podido pagar y que hoy, bendito sea Dios, pues tengo a mis chamacos aquí dando lata. Entonces, yo no entiendo cómo es que algo así se puede explicar desde el punto de vista racional, cómo es que nuestra vida ha cambiado tanto. No quiere decir que no tengamos problemas, no quiere decir que sigamos teniendo dificultades o enfermedades o de pronto problemas económicos, no, porque no es así, ¿verdad? Pero hoy te puedo decir, Leo, que de repente nos pasa una crisis, antes hasta colitis, gastritis y un montón de problemas por la ansiedad y el estrés, hoy te puedo decir que te digo,
como hace unos días, ¿no? Por una cuestión que de repente perdimos ahí unos clientes bueno, ha pasado muchas cosas en estas últimas semanas, pero hoy te puedo decir, le digo a mi señora, no sé por qué, no lo entiendo, no sé por qué el Señor nos apartó de sus clientes y de sus ingresos, no lo sé, pero estoy seguro que lo hace con una intención y que a lo mejor en 3, 4, 5, 10 años, hoy te puedo decir que el Señor tenía razón. Entonces, eh, la forma de entender los problemas, las dificultades o los obstáculos hoy son muy distintas de como las veríamos hace 10, 15, 20 años, ¿no? Nos casamos por la iglesia porque ya era, creo, una exigencia de nuestra Santísima Madre, y esa es otra historia brutal, porque eh, nos pasó de todo. El enemigo yo sé que actúa también y el enemigo nos mete el pie por todos lados. Porque esto es igual que lo que te acabo de contar, pero al revés. O sea, esto es totalmente irracional e inexplicable, pero en el sentido contrario al que nos hubiera gustado. Porque eh, empezamos a ir a misa, empezamos a ver esto de que cómo nos vamos a casar y que debemos casarnos. Y mi esposa, pues como toda señora, ¿no? Que quiere casarse, pues con el vestido y con toda la familia y estas cosas. Y yo le decía, es que eso no importa. Y no tenemos dinero para hacer fiesta, pues no hacemos fiesta. No me importa la fiesta, yo quiero el sacramento. Entonces, por muchos años pensaba yo eso, no, es que nos tenemos que casar hasta que yo tenga para poder tener la fiesta. Claro. ¿Por qué? Porque los demás, mi hermano se casó con fiesta, mi mamá se casó con fiesta, todo el mundo se casa con fiesta. Entonces yo decía, vamos a alargarlo y alargarlo hasta que haya dinero, hasta que haya dinero. Entonces, después de eso dije, no importa, tenemos que casarnos aunque no tenga para una fiesta. Y luego, es que nuestros hijos están muy pequeñitos y hay que esperarnos porque no sé qué, pretextos, ¿no? Que va poniendo uno. Al final nos decidimos, empezamos a ir a las pláticas, le decimos al padre, ¿sabe qué, padre? Tenemos más de 10 años juntos, no necesitamos ni las pláticas matrimoniales, entendemos que es una cuestión formal y lo vamos a hacer, pero nos urge ya casarnos. Me dolía mucho, no tienes idea cómo me dolía ir a misa y no poder recibir al Señor en la Santa Eucaristía. Es algo que duele hasta las lágrimas. Y no estoy exagerando, o sea, nada más me acuerdo y me empieza a dar otra vez. Es muy doloroso, ¿no? Muy, muy, muy doloroso el no poder recibir el sacramento, el ni siquiera poder confesarte porque estás viviendo en pecado, entonces tampoco puedes hacer eso. No te queda más que la comunión espiritual, pero es muy doloroso, es un proceso muy doloroso, sobre todo cuando ya entiendes, ¿no? Lo que significa la Santísima Eucaristía, el valor de tener a Jesucristo ahí, es muy, muy, muy doloroso. Entonces nos surgía ya casarnos, ¿no? Entonces ya teníamos todo, y empezamos el papeleo, ve a la parroquia, allá donde te bautizaron hace casi 40 años, y ve a conseguir este otro papel, y ahí vamos encaminados, ¿no? Y en eso nos dijo el padre, ok, los voy a casar, nada más que pasen las Pascuas, ¿no? Porque estamos muy ocupados en ese tiempo pascual, pero por ahí de mayo te caso. Listo. Y llega la pandemia. Entonces, adiós, ¿no? Todo eso. 2 años tuvimos que estar otra vez esperando y luego ya sin misa. Una cosa espantosa, honestamente espantosa. Pero bueno, el año pasado decimos, ahora sí, ya otra vez ya hay sacramentos y pues tenemos que volver a hacerlo. Cambiaron al padre que nos iba a ayudar, bueno, pues hay otro padre y hay que volver a hacer el proceso porque todos los papeles expiran, entonces tienes que volver a hacer todos los trámites y, en fin, una locura, ¿no? Y por fin nos dan fecha y no tienes idea, mi estimado Leo, cómo nos atacó el enemigo. Mi esposa entra en depresión, otra vez nos va mal de dinero, mi familia, mi hermano no puede ir,
Mi cuñado, que es evangélico, por cierto, nos hizo allí todo un show porque no se le invitó con la formalidad y no se le mandó la invitación y toda una cosa espantosa. Y eso hace que mi esposa entre en depresión. Al final, él no va a mi boda. Mi mamá le da COVID 2 días antes de que nos casáramos o 3, entonces tampoco puede ir. Tuvimos que conseguir unos padrinos así como de express porque pues, realmente tampoco ya hoy en día hay muchas personas que estén casadas por la iglesia y estén comprometidas y vayan a misa y realmente es más complicado de lo que parece, ¿no? Entonces, pues hay una pareja nos ayudó y nos dijo, sí, nosotros nos apadrinamos, en fin, y estamos casados y todo el asunto. Y el día de nuestra boda nada más estaban mis hijos, mi suegra y otra persona más. Entonces, esa fue mi boda. Pero entendimos que lo importante era eso, ¿no? El poder por fin recibir al Señor. El sacramento. Exacto. Y bueno, de ahí para acá, pues hacemos lo que nos corresponde, ¿no? Ir a misa, confesarnos, llevar a nuestros niños, ya van al catecismo, hacer lo que nos corresponde, nuestra función, nuestro granititito de arena dentro del plan del Señor, y aquí estamos. Interesantísimo, Carlos. Me habías comentado fuera de cámara, de hecho, le comparto a la audiencia, Carlos se dedica al mundo del marketing y él ha realizado, no sé si vos mismo o de la mano de algún programador, pero ha realizado una aplicación que se puede descargar desde YouTube y que tiene fines apologéticos. Voy a abrir acá, perdón, que lo tengo instalada porque ya me la estuvo mostrando, estuve revisándola. Sí, la desarrollé yo. Okay. La desarrollé yo como parte de reinventarnos durante la pandemia. Pues no hay clases, no hay trabajo y pues ¿qué haces? Pues hay que aprender a hacer algo. Entonces me aprendí a hacer páginas web, a hacer apps muy simples y por ahí irnos. Entonces, bendito sea Dios porque durante esos 2 años de encierro pues estuve aquí con mi familia, ¿no? Y yo he sido creo que de los pocos bendecidos por Dios de no perderme absolutamente nada de mis hijos, ¿no? Desde el cambiar los pañales, además porque eran 2, ¿no? Aunque no quisiera, cambiar los pañales, el despertarse en la noche, todas las noches, el llevarlos a su primer día de escuela, su primera palabra, sus primeros pasos, no me he perdido absolutamente nada, ¿no? Bueno, para tratar de ayudarte concretamente, esta aplicación tiene toda una sección de, a ver si se alcanza a ver, notificaciones, el evangelio diario, misa, Biblia, apologética. En cuanto a apologética, seguís las clases del padre Luis Toro, el catecismo, cursos de, esa parte no me acuerdo de qué era, la parte de biblioteca te lleva a una carpeta de toda una colección de archivos PDF de doctrina católica de todo tipo y todo color. Así que tiene una sección de podcast acá, que estuve viendo que tiene videos del padre Loring y uy, no sé qué apreté acá, pero tiene videos del padre Loring y hay una sección de videos también. Sí. Luis Toro, que no te la cuenten, Fray Nelson, el depósito de la fe de la iglesia, Fernando Casanova, Rincón Apologético, Dante Urbina. Allí pueden ver entonces que se siguen varios canales de estilo apologético. Vamos a entrar a ver qué es lo que hay de mi canal. Ahí están los videos del canal, de los canales de todos los cracks, ¿no? Bueno. Mira. Y como patronos, un video. Y como obreros. ¿Por qué no los vamos a saltear? Bueno, te lleva a YouTube. Así es. Ok. Yo ahí a ver los videos. Buenísimo. Bueno, la aplicación tiene publicidad. Es la forma de sustentarse que tiene Carlos. Así que les pido a los hermanos
se la instalen y bueno, la usen, porque de esta manera ayudan a este hermano que está también teniendo, como muchos otros católicos en esta época, teniendo dificultades, y es tal vez una manera de colaborarle con centavos, pero en definitiva el centavo de muchos forma una cifra que ayuda, todo ayuda. Así que Sí, te muchísimas gracias, agradezco. Carlos. Es tu forma de colaborar con la Iglesia Católica, de también autosustentarte y de difundir la fe que te ha resuelto la vida. No digo económicamente, sino que te la ha encauzado, te sacó del mal camino y te llevó hacia el camino de Dios. ¿Querés hacer alguna apreciación final, Carlos, antes de cerrar el video? Sí, pues bien lo comentas, Leo. Dificultades siempre va a haber, ¿no? De todo orden, eh, pero el Señor abre caminos, ¿no? Y ahora, bendito sea Dios, me está poniendo en otros proyectos en donde esperemos que quiero yo, ¿no? Darle ese perfil y que la gente pues conozca un poco más de la fe. Voy a empezar un podcast entre finales de mayo, principios de junio, con una empresa de Estados Unidos que va a ser muy difundido por ellos y vamos a tocar algunos temas no estrictamente católicos, pero evidentemente pues ese es el perfil que yo le quiero dar. Vamos a hablar de los misterios de la Semana Santa, la tilma de San Juan Diego, milagros eucarísticos, milagros de sanación, por ejemplo, adjudicados a la intercesión de nuestra Madre en la vocación de Lourdes, los misterios de Fátima, en fin, que de alguna manera, pues, podamos aportar un poquito, ¿no? De lo mucho que Dios nos ha dado a manos llenas y que, pues, ese creo que sería mi mensaje. Ustedes confíen, ¿no? El Señor sabe mucho mejor que nosotros lo que es bueno para nosotros. Hay que confiar en ello, y si estamos atravesando alguna dificultad, cualquiera que sea, de salud, económica, de familiar, etcétera, hay que ponernos en sus manos. Él sabe lo que hace y por qué lo hace, aunque no lo entendamos. Y él es muy bueno con nosotros. Entonces, confíen, tengan fe y los va a llevar en buen camino, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un gusto poder contar con tu testimonio en este canal. Esperamos que pueda animar a muchos otros hermanos, tal vez a personas que estén pasando por situaciones tal vez similares a las tuyas, quizás alguien que esté siendo tentado por la masonería, que sepa que los caminos posteriores de la masonería conducen definitivamente hacia el pozo de abajo. No tengan duda de ello, así que bien hizo el Señor en sacarte de allí, tal vez para que otros tal vez puedan tener la posibilidad de salir de ahí. Así que bueno, muy agradecido a Dios, Carlos, agradecido por tu testimonio, tu tiempo, y esperemos que esto pueda ser también una bendición para el pueblo católico. Muchas gracias, amigo. Viva Cristo Rey, viva Santa María, siempre Virgen.